Dios les bendiga. Les saluda a su amigo y servidor David Carrillo en su programa El matrimonio a través de la Biblia, con mi amada esposa Gabriela Valdés. Dios les bendiga. y con mi hijita Raquel. que con mucho amor y mucho cariño estamos aquí platicando. Fíjense que quería platicarles acerca de una noticia que vi en Facebook, acerca de que en Colombia hay un fenómeno de una migración muy grande, pero está pasando algo, pues, un daño colateral, y es que están llegando muchas venezolanas. Recuerden que las venezolanas son consideradas de las mujeres más bellas del mundo, porque recuerden que Venezuela es el único país latinoamericano que ha ganado varias veces el Miss Universo, ¿no? Y resulta que ahora está pasando que las colombianas se están quejando de que las venezolanas que están llegando le están quitando los maridos, ¿no? ¿Qué opinan de eso? No, pues es terrible porque ¿cómo voy a creer que una mujer muy bella, nada más porque es bella, tiene el derecho de quitarme el esposo? Pues no, eso es unas personas inmorales. ¿Por qué? Porque lo más importante para ellas es solucionar su problema económico, y eso no es correcto, porque ya había esos hogares y ahora dejan desproteger a la mujer y a sus hijos. Pues yo creo que ahí es cuestión de dos, porque pues ellas tampoco los forzan, les ponen una pistola. O sea, yo creo que si es un hombre con moral, pues por muy bella que esté la de enfrente, pues no va a reaccionar mal. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Cómo podemos mantener un matrimonio, una familia íntegra, de manera integral, en medio de un mundo que no conoce ni la honestidad, ni la honradez, ni la integridad? En medio de un mundo corrompido, corrupto. De eso vamos a tratar aquí en su programa El matrimonio a través de la Biblia. Volvemos en un momento. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué.
estamos otra vez de regreso aquí en el matrimonio a través de la Biblia. Y pues vamos a empezar nuestra conversación del día de hoy, pero vamos a empezar primero leyendo el pasaje que nos compete. Hemos estado estudiando ya desde la vez pasada el Salmo 119. Leímos la primera sección, que son 8 versículos. Todo este capítulo se divide en versículos de 8 en 8, ¿sí? Y cada uno de ellos está iniciado con una letra del alfabeto, o sea, el alfabeto hebreo. Son 176 versículos, de 8 en 8 versículos. El primero que leímos era el Aleph, que son los primeros 8 versículos del 1 al 8. Ahora vamos a leer Bet, y voy a hablar acerca un poquito de lo que es Bet, del versículo 9 al versículo 16. Y primero vamos a hacer la lectura, todos juntos, ¿sí? Versículo 9 al 16. Dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Bueno, primero que nada, vamos a hablar acerca de este pasaje y luego vamos a recordar acerca de la introducción que tuvimos antes del canto. Empieza el Salmo en el versículo número 9, este pasaje dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, ¿qué es esto de guardar la palabra, Raquel? ¿Tú cómo entiendes esto? Pues quiere decir así como atesorarla en el corazón como algo muy preciado, ¿no? ¿Y por qué dice, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo la palabra limpia? ¿Qué es lo que hace la palabra para limpiar? Pues yo creo que la palabra nos va mostrando cómo deben ser las cosas, y cuando lo empiezas a comparar con tu vida, te das cuenta que estás muy alejado de lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo va obrando en tu vida y te va diciendo, es por aquí y no lo estás haciendo bien. Y entonces es como la palabra va limpiando tu camino. ¿Tú qué opinas, Gael? Bueno, yo opino que una persona, si para limpiar su camino necesita haber tenido un conocimiento, quizás no profundo de la palabra, pero sí decir, esta palabra la voy a guardar en mi corazón. Entonces, en guardándola, la recuerda, y recordándola, la pone en acción en su vida. Entonces, esto de con qué limpia el joven su camino es muy importante, que recuerde la palabra, y sobre todo que el Espíritu Santo le va a recordar todo aquello que ya leyó, que guardó en su corazón, y sobre todo que quiere hacer la voluntad de Dios. Esto no es como un robot que todo se hace automáticamente, no. Hay una voluntad y hay un querer hacer el bien, y sobre todo agradar a Dios. Hay un pasaje que me gustaría considerar. A ver, ¿qué dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo número 3? ¿Sí estaba yo bien? Tú búscalo, Raquel. Juan 15, 3, ¿qué dice, por favor? 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Otra vez dice aquí acerca de limpiar por medio de la palabra. ¿Por qué la palabra de Dios nos limpia? ¿Por qué? La pregunta no dije cómo, sino por qué. ¿Qué opinas? Bueno, Dios hace algo muy, muy hermoso. Yo cuando conocí al Señor por primera vez, que fue que yo acepté a Jesucristo, había una gran diferencia. Cuando yo leía la palabra de Dios, ya no sentía esa angustia, ya no sentía
esos problemas que tenía. Yo descansaba en el Señor leyendo la palabra y siempre en aquel momento, cuando todavía era soltera, mi esposo era un amigo y después fue mi novio, pero me decía, ¿por qué no lees la palabra de Dios en las noches? ¿Por qué no cantas? Y sobre todo leer la palabra de Dios en voz alta, me decía. En voz alta sentía paz, sentía que había una esperanza para mí, que podía haber un cambio en mi vida. Y gracias a Dios así fue. Y fue un refrescar mi alma y refrescar, cambiar mis caminos. ¿Tú, Raquel, qué opinas? Pues yo creo que, como lo mencionaba anteriormente, es el hecho de que Dios te va poniendo como un espejo la palabra de Dios para hacerte ver lo que hay que ir limpiando en tu vida. Te hace ver. Pero aquí dice no. A ver, vamos a hacer una aclaración. No dice que yo soy limpio por conocer la palabra. Dice, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué dice eso? Así. El que Jesús dijera esas palabras los limpia. ¿Por qué los limpia? Bueno, él siempre a mí me lo plantearon en la salvación, cuando me plantearon el plan de salvación de la palabra de Dios, me dijeron que Jesucristo es el que me limpiaba, es el único que me puede limpiar de mis pecados. ¿Y cómo me limpia por medio de su palabra? ¿Cómo lo hace? Pues que alguien emite esa palabra hacia mí, o yo la lea y la crea, y limpia mi camino, creyéndola, aceptándola. ¿No se te ocurre algo? No. Muy bien. Vamos a entenderlo. Primero dice, ya vosotros estáis limpios, ¿no? Pero no dice que los iba a limpiar. Habla de que ya están limpios porque Él emitió esa palabra. Esa es una palabra muy fuerte. Sí. Porque, como tú decías, el único que nos puede limpiar es Cristo. Y nos limpia por su palabra porque tiene que entrar su palabra en nuestro corazón para transformarnos. Aquí, antes de hacer más aclaración, voy a hacer un paréntesis. Por ahí hay algunas gentes, en algunas iglesias inclusive, algunos pastores, que están enseñando que decir hay poder en la sangre de Cristo es algo antibíblico, y eso no es cierto. No. Dicen, es que estás alabando a la sangre de Cristo. No, estoy declarando lo que es cierto, porque la Biblia dice claramente que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y el poder de la sangre de Cristo es esencialmente ¿para qué? Para limpiar. ¿De qué estamos hablando? De limpiarnos. Jesús nos puede limpiar por su palabra porque Él pagó el precio con su sangre. Amén. Y su palabra es palabra de perdón. Hay un canto que me gusta mucho que dice, solo en ti hay paz, solo, oh Redentor, en ti hay piedad, en ti hay perdón, en ti hay consuelo, en ti hay amor, en ti hay bondad, en ti hay perdón. Entonces, primero que nada somos limpios por la palabra de Dios, porque precisamente esa palabra es para nuestra salvación, para nuestro perdón. Si Jesús no emite la palabra de perdón, nosotros no podemos ser salvos. Luego aquí en Juan 17, ya leí Juan 17:3, ¿verdad? No, estoy mal. Aquí también en Juan, lo que me leí fue 15:3. 15:3. Sí. Juan 17, versículos 17 y 19, dice, bueno, del 17 al 19, voy a leer los 3 versículos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Amén. La santificación viene como una consecuencia de la santidad de Cristo. Es lo que está diciendo él. Yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. O sea, ¿por qué nosotros podemos ser santificados por la obra de Cristo? Yo me acuerdo cuando yo era niño, la iglesia interdenominacional ahora ya ha cambiado mucho, pero
cuando yo era niño, a nosotros nos enseñaban que nos aprendiéramos 5 puntos doctrinales, ahora ya son 14, pero en aquella época eran 5, ¿no? Y uno de los 5 puntos doctrinales que nos enseñaron desde niños era Jesucristo, creo que el número 3, es el santificador. Jesucristo además es la palabra de Dios en sí misma, porque Él es el Logos de Dios, Él es el Verbo, Él es la sabiduría de Dios manifestada en el capítulo 8 de Proverbios. Entonces, Él es la palabra de Dios. Jesús es la Torá viva, la palabra viva de Dios. Es Rema. Él es la palabra que tiene vida en sí misma. Entonces, Jesús nos santifica porque Él es la palabra de Dios. No podemos nosotros aspirar a la santidad, si no es por la obra de Jesucristo. Pero hay cosas que tú nos has enseñado muy interesantes, que viene en la palabra de Dios, que nosotros no somos los que nos santificamos, que nosotros no somos los que nos limpiamos, que nosotros no somos los que nos salvamos. Todo viene de Jesucristo. Claro. Todo. Pero para eso también hay otro punto. Tienes que tener la verdad de Dios, que tú lo experimentes, que tú digas, yo he sido perdonada por Jesucristo. Eso es tenerlo como algo vivo, tuyo, que tú lo experimentes. Porque te dijo un pastor, ya eres salvo, sí es bonito, pero esa salvación se tiene que sentir de parte de Dios, el perdón de tus pecados y tu salvación. Me acuerdo, ahora ando muy cantarín, ¿verdad? Me acuerdo de un Blanco que está ahí en Estados Unidos. Saludos a la familia Blanco, Dios les bendiga. Dice, no confundas salvación con religión, no confundas salvación con religión. Salvación, no, pero religión es, pero no es cierto. Salvación es algo que se siente, religión la tiene mucha gente. Tú puedes convertirte en evangélico y irte al infierno, ¿no? Tú lo que necesitas no es convertirte en evangélico, sino convertirte a Cristo. Tener un conocimiento de Él. Exacto. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios nos santifica? Porque manifiesta nuestro pecado. Lo saca a la luz y hace que nosotros lo podamos abandonar. Esto está bien claro en Hebreos 4:12, versículo famosísimo que a todos los niños que estuvimos en las escuelas dominicales, por lo menos en mi época, nos lo enseñaron a que nos lo aprendiéramos de memoria, porque era un versículo esencial para las escuelas dominicales. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la razón por qué la palabra santifica. Porque la palabra es poderosa para llegar a lo más profundo del alma, del espíritu. Discernir, esto de discernir me gusta esa palabra, porque no es nada más entender, es como cuando, bueno, la palabra cernir es como cuando uno está haciendo un pastel, ¿verdad? Por ejemplo, la harina o la azúcar glass se puede cernir. ¿Qué es eso? ¿La vamos a pasar por un colador? Sí, ¿verdad? y se va a separar lo que está duro de lo que está más sueltito, ¿no? Y si lo hacemos 2 veces, eso es discernir, o sea, cernir 2 veces. O sea que hay que como que desmenuzar, expulgar muy minuciosamente. Pero ¿quién discierne eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios discierne lo que hay en mi mente y lo que hay en mi corazón, lo pasa 2 veces por el filtro y dice, a ver, David, mira, tú crees que eres una buena persona, pero mira, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, y aunque tú te sientas pastorcito y ya hayas tenido muchos años en el Evangelio, todavía te falta santificarte en esto y en esto y en esto. Eso es lo que hace la palabra de Dios, y por esa razón es que yo puedo ser santificado por medio de esa palabra, porque esa palabra es viva y eficaz. Pero entendamos una cosa también, que si tú no estás siempre leyendo la palabra de Dios, orando, buscando de Dios, el mundo te gana.
El mundo te convence, las tentaciones están ahí, para que te tiren, y sobre todo que el enemigo se burla de los cristianos, ¿no? Pero ese no es el punto es que Dios es el que hace las cosas en mi mente, en mi corazón, pero también lo tengo que estar buscando, estarme llenando en mi mente, en mi corazón, de las cosas de Dios, leyendo la palabra, orando, y todo lo que yo vea con mis ojos también tiene que ser expulgado, separado, pero también escogiendo qué veo, porque si me descuido un poquito, yo ya voy a estar en dos aguas en el mundo y creyendo que soy todavía cristiano. Sí, por eso regresamos al Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La primera pregunta es importante. ¿Por qué empieza primero con la juventud? Me recuerda esto el Salmo 25. De los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Tremendo. Porque es tan difícil. Miren, las tentaciones están toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Uh-huh. Pero la juventud es una etapa donde las tentaciones son mayores. ¿Por qué? Porque uno tiene toda la fuerza y toda la inexperiencia. Y muchas cosas se le hacen a uno fáciles de hacer solamente porque uno es fuerte. Y por la falta de experiencia, ¿no? Que dices, ay, sí, no pasa nada. No sé por qué son tan exagerados los adultos, ¿no? Mi papá me dice que esto le pasa a la gente si hace esto. Pero la verdad es que yo soy más inteligente que mi papá. O sea, a mi papá le pudo haber pasado, pero yo no. Lo que pasa es que dicen, es que le pasó por esto y esto y esto y esto, pero ahora ya existe esto y esto y esto. O yo voy a hacer esto otro. Sí, y eso puede salirme mejor que a él, y por eso creen que son más listos. Sí, además, mi papá, como él no acabó la universidad, no sabía que se podía hacer esto. O porque yo tengo una maestría en teología, o soy más experimentado, tengo más estudios, pues no voy a caer, no me va a pasar esas cosas, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que mi mamá era una tonta, por eso le pasó eso. Pero yo no soy tan tonto como mi mamá. Además, como ya sé lo que le pasó a ella, no, a mí no me va a pasar nunca. Ese es el verdadero camino para el desastre, para llegar a hacer no solamente lo que hicieron nuestros padres, sino algo peor, o terminar mucho más destrozados en la vida. Bueno, dice la palabra de Dios que no menospreciemos a nuestros padres. Y a la voz también de tu madre, dice que el papá tiene la enseñanza y la mamá la dirección, y eso es importante. No que deifiquemos al papá y a la mamá, pero sí estemos atentos de su experiencia, de los consejos que nos están dando, por dónde nos están guiando. Desgraciadamente hay muchas familias que ya no tienen ni siquiera esa dirección para sus hijos, pero estoy hablando de los que saben de la palabra de Dios y son hijos de Dios. Mi mamá me lo decía de una manera muy curiosa. Decía, mira, ¿sabes cuántos años tengo yo más que tú? Bueno, todos esos años es que yo ya me di de topes con la vida más que tú. Yo te estoy diciendo cómo no darte de topes, pero si te los quieres dar, ya es sobre advertencia, y bajo advertencia hay engaño, ¿no? Entonces, tú sabes si te vas a ir a pegar contra la pared, pero yo ya te dije cómo evitarlo. Bueno, y de verdad lo que dice la palabra, lo que acabas de leer, es que sí nos dimos de topes, y sí la regamos muchas veces, y tomamos decisiones, pues, tontas, súper tontas y malas. Por eso ahora tenemos esa experiencia de aconsejar que escuchen la palabra de Dios, y tiene toda la razón. De verdad, esto sirve mucho para la vida, y más si que tú eres joven o hijo de familia, escucha a tus padres, de verdad. Por eso dice, sobre todo si son cristianos, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y limpiar no es nada más que no peque. Es limpiar de todos los estorbos que vienen adelante. Muchas veces vemos las cosas tan ligeramente, tan ligeramente. Yo cuando era muy joven, se me hacía que yo me podía comer el mundo completo. Además, miren, tuve un defecto, un problema grave. Y grave porque desde que yo era muy chiquito, siempre toda mi familia alabó mi inteligencia. ¿Y qué creen?
Esa fue mi desgracia. Mm. Me confié a esa pretendida inteligencia y mi inteligencia lo único que logró fue desastres. Cuando uno se fía a la inteligencia humana, eso es lo único que encuentra. A ver, alguna de ustedes búsquenme Proverbios capítulo 5, versículos, 3, versículos del 5 al 7. De todo tu corazón. Sí. A ver, pero léanmelo completo, del 5 al 7. Proverbios 3 del 5 al 7. ¿Qué dice? Alguna que lo encuentre primero. Que encuentre más rápido. 3. Del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo mejor. En vez de sentirme que yo aquí, hombre, si tú no sabes, yo ya lo estudié. ¿Cuántas veces dije eso de joven? No, mira, dicen que no, pero yo sí puedo hacerlo. Miren, yo cometí errores garrafales. Renuncié a una preparatoria terminada. Y me dijeron, no hagas eso, si ya la acabaste. ¿Y cuántos años me arrepentí de eso? Y la acabé, sí la terminé y la pasé. Pero dije, lo que pasa es que tengo muy bajo promedio, yo no quiero estar así. Toma uno decisiones equivocadas y luego uno se anda jalando los cabellos porque las tomó. Y les voy a decir algo, cuando uno toma una decisión de esas, es para toda la vida. Es más, hay una cosa, yo doy clase en una preparatoria, y una cosa que les decía a mis jóvenes el otro día es, estudien, mientras que les puede ser una prioridad estudiar. Porque cuando ya no sea prioritario estudiar, van a querer hacerlo y no van a poder. Bueno, la experiencia que uno tiene es que pasa el tiempo y uno te dice, no, ¿por qué no haces las cosas a tiempo? Por ejemplo, a mí, que tuve la manera de los años para titularme, dije, no, ya estoy cansada de estudiar, mejor me espero mis vacaciones. Y no llegó. Y habiendo acabado la carrera. ¿Por qué? Porque ahora no tengo tiempo, ahora ya no hay mucho dinero para la titulación, vivo lejos de la Ciudad de México. Entonces son muchas cosas que aquellos consejos, no me gusta decir la palabra lo hubiera hecho, pero dicen por ahí, no hay hubiera, ya pasó y primero Dios ojalá me dé el tiempo para hacerlo. No para buscar el empleo, sino para terminar algo que se quedó inconcluso. Pero aquí es lo que decía Raquel al principio, y esto es cierto, es atesorar las palabras. En la Biblia nos está hablando siempre acerca del tiempo. Eclesiastés 3. Yo creo que el pasaje favorito de mi mamá, porque mi mamá me lo repetía absolutamente todo el tiempo. Hay tiempo para todo. Tiempo para llorar, tiempo para morir, todo. Tiempo para abrazar, tiempo para dejar de abrazar, dice ahí. Para recoger piedras, para esparcir piedras. Esparcir. O sea, hay tiempo para todo, pero tiene uno que hacer las cosas en su tiempo. Y dice también en el versículo, en el capítulo número 9 del mismo Eclesiastés, no es del rápido la carrera, ni del fuerte la batalla, ni aun de los sabios el pan, porque tiempo y ocasión acontecen las dos. Si no sabes tomar tu ocasión y tu tiempo, no hay manera. Por eso, atesorar la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida para limpiar nuestro camino, para evitarnos todas esas piedras que nos hacen que ya luego no caminemos. Y esto me recuerda otra vez otro pasaje de Eclesiastés, tal vez el más famoso de Eclesiastés, y todos los que fuimos miembros de la Sociedad de Jóvenes Vida Espiritual de la Iglesia de Portales no lo sabemos de memoria porque era nuestro texto de batalla, que es Eclesiastés 12:1, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no encuentro en ellos contentamiento. Antes de que te quejes diciendo, mira nomás qué días tan malos paso yo, qué mal me va en mi vida. Qué fácil ir a engañar a su esposa. Es fácil. De veras, miren, si usted quiere encontrar una mujer con quien engañar a su esposa, no tiene ni siquiera que buscarla. Esas llegan solas. Es fácil.
Pero son mujeres que no valen la pena. No importa, fácil, si lo que quieres es eso, va a ser fácil. Así Si es. lo que quieres destruir tu casa, también, También. es fácil. Lo difícil va a ser que después, cuando ya te estés abandonado y ya tu esposa y tus 2 o 3 esposas que has tenido, porque te has divorciado 3 veces, te hayan abandonado, estés rogándole a tus hijos, hijito, ven a verme, por favor, acuérdate de tu padre, ten misericordia de tu padre. Y aquel voltea y dice, ¿y tú tuviste misericordia de mí cuando me abandonaste y dejaste a mi mamá por otra? Yo he visto demasiados hombres, demasiados, que están solos, totalmente solos, después de vivir una vida así de disipada. Acuérdate de tu Creador, antes que vengan los días malos. Ahora, volvemos aquí al versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Me recuerda esto a un pasaje del Padre Nuestro, que es interesante porque cuando se canta, muchas veces se canta con una letra que no es lo que dice la Biblia, que dice, no nos dejes caer en tentación, Más libre, ¿no? pero no dice así en Mateo capítulo 6, dice, no nos metas en tentación. En pocas palabras, guíame para que no vaya a la tentación. Aquí dice lo mismo. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Guíame. Dame tu guía. Dice también en la palabra de Dios que huyamos de las pasiones juveniles. Oye, ¿no? también de las pasiones juveniles sigue la fe, la justicia, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ujú. ¿Sí? Le dice Pablo a Timoteo. Aquí dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme De tus de tus mandamientos. mandamientos. Aquí hay un detalle que sí hay que hacer aclaración. Primero que nada, lo que hay en el salmista es la intención De de buscar a Dios. Claro. Un día me trajeron un problema. Una persona, lo peor es que yo le había presentado a esa persona. Bueno, una persona la presenté con un varón de la iglesia. El varón era soltero, pero la mujer era divorciada, en una situación un poco incómoda. Y resulta que ella llega y me dice a mí, pastor, cometí adulterio con fulano de tal. Y entonces pues yo llamé a aquel hombre, no digo nombres porque es conocido por mucha gente en su iglesia, y le dije, a ver, dime, quiero que me digas, ¿es cierto esto que me están diciendo acerca de ti? Me dijo, sí, pero lo que pasa es que le voy a decir, hermano, estaba yo en casa de ella con su familia, una hija y un familiar. Y de repente la hija y el familiar dijeron que iban a comprar algo a algún lado y se fueron y nos dejaron solos. Y no fui yo, hermano, fue el diablo. Dije, perdóname, pero el diablo no se acostó con esa señora. O sea, esto salió de tu corazón, porque lo dijo Jesús, que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. No le eches la culpa al diablo, el diablo te tentó, pero el que lo hizo fuiste tú. Buen pretexto, ¿no? De echarle la culpa a otro. Entonces, De lo que tú haces, no. luego decir, no, lo que pasa es que Dios no me guardó y por eso caí, pues tampoco. A ver, aquí cuando dice no me dejes desviarme de tus mandamientos, no dice no nos metas en tentación. Está hablando alguien que está decidido a hacer la voluntad de Dios. Sí. Y que con la guía del Espíritu Santo pues ya no va a ser guiado al pecado. Es lo que significan estos dos versículos. No quieren decir que yo sí caigo, es que, ay Señor, pues tú te tienes la culpa, ¿por qué no me detuviste? ¿No? O sea, hay una parejita de jóvenes que dijeron, ella y su novio,
que resulta que se embarazó la niña. Y entonces dijeron ella a su novio cuando le dijo el pastor, y bueno, ¿y por qué es que hicieron esto? Dice, no, es que yo creo que es la voluntad de Dios, hermano. ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios, hijo? No, es que usted no sabe, hermano. Eso me lo platicó el pastor. Es que usted no sabe, hermano. Lo que sucedió es que estábamos en casa de ella y estábamos solos. Y entonces empezamos a besarnos y cuando sentíamos las cosas así, yo le dije, ¿sabes qué? Si no llega alguien ahorita antes de que nosotros hagamos algo, es que Dios quiere que lo hagamos. Y no llegó nadie. Pues no, o sea, ahí hay una mala intención de entrada. Ellos ya querían pecar. Sí, así es. Yo me acuerdo, Quieren ¿te justificar. acuerdas qué es lo que hice cuando llegamos, que nos habíamos ido tú y yo al cine y resulta que luego no nos fuimos al cine y regresamos a tu casa y que no había nadie? ¿Qué hicimos? Tú no entraste, te quedaste en la puerta y me dijiste, ¿no tienes una sillita para quedarme afuera? Y te quedaste afuera. Afuera, pero en la banqueta de la calle. Sí, en la calle. Afuera, no me No quedé adentro, ni siquiera en el patio. ni siquiera en el patio de la casa, No. sino afuera donde me vieran inclusive los vecinos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la tentación ahí está. O sea, y ¿qué es lo que dice? Huye también de las pasiones juveniles. Entonces, yo tengo que huir del pecado, no acercarme a él, pero para eso tengo que basarme primero en la palabra de Dios, en santificarme en la palabra, en tener en mi corazón el guardarlo y buscar con mi corazón a Dios. Y entonces ya le puedo pedir al Señor, ahora sí, Señor, guárdame, no me dejes desviarme. O sea, tiene que estar en mi corazón la intención de realmente hacer la voluntad de Dios. Pues sí, porque si no, pues Dios me deja a mi arbitrio. O puedo agarrar la palabra de Dios a mi conveniencia y a mi pecado. Como ese joven. Que siempre cualquier, ¿cómo se dice? Herejía y cualquier cosa que inventa el ser humano, pues transquiversas toda la palabra de Dios para tu favor, para que digas, no, es que yo no fui, fue el momento, fue el diablo, fue ella, así como Adán y Eva, pues se echan la culpa, ¿no? O como Adán, que le echó la culpa a Dios por haberle dado a Eva, ¿no? Y Eva a la serpiente, o sea, yo no me tengo la culpa en cadenita. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti. El verdadero eje está en que la palabra de Dios se guarda ¿en dónde? En el corazón. Y aquí tiene que estar, porque tiene que ser la fuente de lo que voy a decidir. Pues sí. Hablábamos acerca de las señoras que están seduciendo las venezolanas a los colombianos, ¿no? Y dirá algún machista, pobres hombres colombianos, pues ¿qué pueden hacer si tienen una belleza tan grande enfrente? ¿No? Pero ¿sabes cómo se llama eso? Codicia. Claro. Y la codicia no nada más se muestra en esto de que codices la belleza de esa mujer que va pasando, sino del dinero, del, ¿cómo se llama? El carro de tu vecino, la casa, la ropa. O sea, ese eres un potencial ratero. No, yo iría más allá. Tiene que ver con lo que meten en su mente y en su corazón. Yo les preguntaría a todos los colombianos, en este caso, ¿qué están viendo en la televisión? ¿Qué leen en las revistas? ¿Qué oyen en la radio? ¿Qué ven en internet? ¿Qué ven en internet? Y todo eso está llenando su cabeza y nada más ejecutaron lo que ya traían en el corazón. Eso, o sea, Sí, ya a eso me refiero. Ya lo traía. Yo me refiero a eso precisamente, que el verdadero problema no es que pobres colombianos que les presentan unas bellezas enfrente y ni modo, como dice el dicho, ¿a quién le dan pan que llora? Eso no es así. Porque si yo tengo en mi corazón, lo que dice aquí, no pecar contra Dios, no pecar contra mi esposa, entonces ahí es en donde viene la posibilidad de que yo pueda salir. Dice la Biblia que no podemos ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Sí. Dios no nos permite ser tentados más allá. Entonces, si una persona es capaz de hacer eso, tanto aquella mujer que no tiene ninguna moral y no le importa desbaratar un matrimonio, como aquel hombre que no le importa que tenga 5 hijos con una mujer y se va con otra, el único asunto está en que el eje de su corazón está desviado. Y lo que le interesa, ¿qué es? Su egoísmo. Nada más. Aquello de la mujer dice, pues yo ni conozco a esa vieja, no me importa,
Yo me quedo con este, a mí me gusta este hombre y además me puede dar lo que yo necesito. Pero Y- también, como dice, si yo ya traigo el pecado en mi corazón, si ya tengo mis intenciones, también le voy a echar la culpa a Dios. Va a decir, "Ay, ¿para qué las venezolanas, no? Si existiera Dios, hubiera parado ese hombre, ese gobernador o ese dictador en mi país y yo tendría todo. No, donde quiera que te pares, vas a ser igual. Pero además, hay otra cosa ahí. Si en determinado momento esa persona piensa que está justificada porque el hombre se lleva mal con su mujer, algo que no piensa ella y que sabemos muy bien los que hemos vivido muchos años, es que cuando uno es capaz de dejar a alguien por otra persona, seguramente va a dejarnos a nosotros por otra. O sea, Tarde que temprano. yo se los digo con toda honestidad, esa es una de las lecciones más duras de la vida. Cuando yo aprendo que hay, pues, hombres, hay mujeres que son capaces de dejar a la pareja. Y por eso yo dejo a aquella a su pareja y me hago su novio, su esposo, su amante, o lo que quiera. Lo que no va a ser difícil es que también me deje a mí. ¿Por qué? Porque ya es su costumbre. El único que puede cambiar esas costumbres en nosotros es Dios, por medio del Espíritu Santo, cuando se inserta esa palabra. Y aquí es a donde voy precisamente con este versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. ¿Qué dice? Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Alguna de las dos que lo encuentre rápido? Jeremías 31, del 31 al 34. Ahí está un poquito lento. ¿Mm? 31. Del 31 al 34. 31, 34, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aún fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Que el Señor enseñe sus estatutos en nosotros es lo único que puede hacer que nosotros vivamos en santidad. La familia solamente puede estar unida cuando se une por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón. ¿Cómo puede guardar mi corazón los dichos de Jehová si yo no amo a Dios? El que tiene que escribir esa ley aquí en mi cabeza y aquí en mi corazón es el Espíritu Santo. Y Proverbios 1 también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo tengo, o sea, hasta para eso hay que tener sabiduría, y todas esas personas que están pecando de esa manera, por ejemplo, las venezolanas, seguramente no tienen esa sabiduría de Dios, sino de la perversa, ¿no? Del diablo. ¿Qué es necedad al final de cuentas? Sí, y es por su pecado. Por esa razón, lo que necesitamos es tener una relación con Dios, en el Espíritu de Dios. Que sea Él el que guíe nuestra vida, el que nos enseñe qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer. La tentación va a existir siempre. Pero si está el Espíritu Santo en nosotros, Él los va a guiar. Claro. Y por eso necesitamos que se escriba la ley en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahora nuestra intención ya no va a ser la del pecado. A mí una mujer me preguntó claramente, ¿que no te gusto? No, pues de gustarme, sí. ¿Pero qué crees? Yo soy hombre casado, soy cristiano. Tengo a Cristo en mi corazón. Y yo no puedo hacer eso. Y esa es una cosa muy importante. Versículos 13 al 16. Dice, con mis labios
he contado todos los juicios de tu boca, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí hay algo bien bonito que yo quiero hacer notar. Fíjense que ayer platicaba yo en la célula, ahora no pudieron acompañarme mi esposa y mi hija ayer a la célula, pero ayer platicaba en la célula acerca de cuando yo hace muchos años estudié un libro, un curso sobre religiones. El curso se llama ahora Las religiones del hombre. En aquella época se llamaba las religiones, no, al revés. Se llama ahora Las religiones del mundo. En aquella época se llamaba Las religiones del hombre. Este libro fue escrito por un antropólogo. No es un hombre cristiano, es un antropólogo que está definiendo qué es lo que hace cada una de las religiones, no desde el punto de vista crítico, sino nada más tratando de explicar qué cree cada religión. Pero me llamó mucho la atención cuando llegó él al judaísmo, a analizarlo, y lo analizó de una manera yo creo que muy atinada. Y voy a explicar por qué. Porque él dice que el judaísmo se diferencia de todas las demás religiones, incluyendo a la mayor parte de los cristianos, en que la mayor parte de las religiones, casi con excepción de los judíos, creen que la religión es cumplirle algo a Dios o darle algo a Dios. Y el judaísmo no se centra en eso. Van a decir, pastor, usted no sabe de judaísmo entonces, porque si dice eso, es que el judaísmo se basa en 613 mandamientos, ¿no? Sí, pero no se entiende el sentido. A ver, vamos a ver, ¿qué quiere decir? Los 613 mandamientos, que por cierto, no son mandamientos. Se llama Torah, que quiere decir enseñanza. No es ley, es enseñanza. Pero los 613 mandamientos, dice Hillel, el fundador de la secta de los fariseos, ninguno de los 613 mandamientos, aun siendo cumplidos todos, tiene ningún valor si no cumplimos los dos primeros mandamientos. Pero no son los dos primeros en orden, sino en importancia. ¿Y cuáles son esos dos mandamientos? Jesús repite lo que dijo Hillel. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no tengo el amor inserto en todo lo que hago de la ley es vana y no sirve para nada. Como dice el apóstol Pablo, es letra muerta. Y la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, lo que realmente hace que la ley, o en este caso, la enseñanza de Dios, la Torah de Dios, tenga un sentido para mi vida, es el amarla, el amar a Dios, y el amar a mi prójimo, y el amar la obra de Dios, esa palabra que me limpia. Si yo no amo esa palabra nunca me va a limpiar. No hay manera de que me limpie esa palabra si yo no la amo. Si yo no amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué voy a dejar de pecar? Lo dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Pero por qué no voy a pecar? Porque te amo, Señor. Hubo una ocasión, no me da tiempo ahora de comentarlo, otro día daré el testimonio con más detalle, en la que hubo una mujer que me puso un departamento. ¿Sí? Ya estando yo casado, ¿verdad? Y literalmente me puso un departamento sin que yo le dijera nada, ni tuviera yo ni siquiera una relación real con ella. O sea, éramos compañeros de trabajo, y llega y me dice, ¿sabes qué? Tú vives muy lejos y yo vivo muy lejos. Pues ya lo resolví. Ya tengo aquí un departamento, quiero que vengas a verlo y que te quedes ahí conmigo. Qué fácil, muy sencillo. Y ahí, ese versículo exactamente, el 11, me vino aquí a la cabeza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo no quería pecar ni contra Dios, ni contra mi esposa. Le contaba yo a mi esposa en esa ocasión que yo me fui de rodillas y le pedí a Dios que me diera la sabiduría para salir. Gracias a Dios el Señor me dio la sabiduría y también le habló a mi esposa. Eso se los cuento otro día, no da tiempo hoy.
de manera muy maravillosa. Los dos quedamos coordinados y el asunto se resolvió para la gloria de Dios. Y no hubo problema con esa mujer. Nunca la volví a ver. Pero, ¿por qué puedo amar así a Dios? Porque me regocijo en todo lo que Él hace. Y exactamente lo que dice este hombre de ese curso de religiones es que el judaísmo se basa básicamente en disfrutar la vida con Dios. Hay algo que me gusta mucho que dice Paul Washer, que dice, ¿cómo puedes, él menciona que cómo puedes tener ese amor hacia Dios? Y él decía que si entre más conoces la persona de Dios, más te es fácil amar a esa persona por todo lo que entiendes que él tiene en su esencia. Y yo creo que ahí entraría eso, lo que dice el versículo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo creo que ese amor se centra mucho en qué tanto nos dedicamos en conocer a Dios, en este caso a través de su palabra. Para llegar a eso, lo que necesitamos es precisamente querer disfrutar la vida con Dios. Fíjense lo que dice este hombre. El judío lo que hace es disfrutar la vida con Dios. Es más, el Shabbat, ¿cuál es el sentido del Shabbat? Cuando Dios acabó de hacer el universo, ¿qué dice la Biblia? Que Él vio que todo era bueno en gran manera. O sea, Él se sentó a contemplar su obra. Los 6 días fueron de trabajo, pero el 7º era de contemplación de eso que Él había hecho. Y el Shabbat, decía este hombre, es para el judío, es la manera de contemplar con Dios lo que ha hecho en la semana y gozarse en Él por lo que se ha hecho. Y eso estoy de acuerdo. Y la vida del cristiano tiene que ser como esto. Cuando habla aquí, en el versículo 13 al 16, habla con una dulzura sobre la palabra de Dios. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. Aprecia como nada a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a las enseñanzas de Dios. Como lo dice ahí, como un tesoro. O sea, tesorado quiere decir como un tesoro. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré. Vuelve a hablar de regocijo. Pero fíjate que qué bonito estás hablando y se siente que de verdad se disfruta y lo estás disfrutando. Pero ¿cuántas veces, como lo mencionaste, que dicen, ya cumplí con Dios, ya fui a la iglesia, ya cumplí con Dios, ya leí la palabra de Dios, ya di mi diezmo, ya di mi diezmo, y entonces casi le sacamos la mano para decir a Dios, ahora tú me das, ¿no? Ahora tú viene pero en realidad es tomar todo esto como un amigo, como disfrutando de su presencia, de gozarlo precisamente. Yo describo el Shabbat específicamente como que nos sentamos y Dios está junto a nosotros y está con nosotros y Él nos abraza, ¿verdad? Y se pone a decirnos, mira, ve todo lo que hicimos tú y yo a través de ti en tu vida en esta semana. Eso es el Shabbat. Eso debe de ser el día de reposo, el día en que nosotros glorificamos a Dios. No debe ser un día de angustia, de actividades, de apresuramientos, ¿no? Bueno, en ese punto, estando en las iglesias, hay angustia por realizar su ministerio, que si llego, que si no cumplo, que si me va a ver fulanita, que no estoy haciendo las cosas, mi material para los niños. Y hemos llegado a ver hermanos que se angustian, que se preocupan, que se pelean entre ellos porque no hizo fulanita tal cosa. Y mi esposo dice, ¿sabes qué quiere decir, Keila? Reposo, descanso. Quiere decir que en la iglesia debes de ir a descansar. Pero yo creo que no es nada de lo que se dice, ¿eh? Pero nada, el asunto es esto. Nada. Si yo no voy a regocijarme, nunca voy a descansar. Yo no puedo ir estresado a la congregación. Si voy estresado, ya no sirve. Es día de reposo, día de gozo, día de alegría, día de regocijo en todo. No puede ser nada de nervioso y de que, no, es que no llegaste a tiempo y que no.
es la obra de Dios, es el gozo de estar en Dios, glorificando a Dios con nuestra vida. No me olvidaré de tus palabras, termina aquí esta sección. No me olvidaré. Los voy a recordar. Esta es la forma en la que una familia va a estar integrada, va a estar íntegramente en integridad. Fíjense que dije, íntegramente en integridad, o sea, cada uno de ellos en integridad. Yo nada más termino comentando esto. Yo hoy estoy aquí en Tizayuca Hidalgo, donde vivo, pero mi hermana anda allá por Texas. Y la verdad es que me da mucha tristeza no haberme podido ir con ella, ¿verdad? Porque ¿saben qué? Allá en Texas nos acostumbramos a reunir como familia. Es una familia enorme, enorme. Grandota, grandota. ¿Y saben qué es lo que hacemos? Nuestro más grande placer es glorificar a Dios juntos. Amén. Nos ponemos a cantar por horas, a hablar de las cosas de Dios, a discutir de teología, nos encanta, porque casi todos mis primos son pastores, entonces nos gusta mucho discutir teología. Nunca nos peleamos, siempre llegamos a conclusiones edificantes, pero nos gusta discutir porque tenemos puntos de vista diferentes. Y nos casamos, ¿por qué? Porque estamos hablando de las cosas de Dios y viviendo las cosas de Dios y glorificando a Dios con nuestras vidas. Y eso ha integrado a nuestra familia de una manera hermosa, inclusive ya por generaciones. Si tu familia tiene disolución, si tu familia tiene dificultades, es hora de que vuelvas a Dios, de que vuelvas tus ojos a Él y que dejes que la palabra de Dios sea el eje y el Espíritu Santo sea el que te guíe para que Él inserte en tu corazón y en tu mente sus palabras y hagas la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre bendito y bueno, gracias porque nos has concedido este momento hermoso de platicar acerca de las cosas de Dios. Te ruego que tú bendigas, Señor, a cada uno de los oyentes, cada uno de los que están viendo este programa. Te ruego, Señor, que toques sus corazones y que permitas que si hay algún hogar disoluto, que tiene problemas, que tiene dificultades, hoy tomen esta palabra tuya, Señor, y la hagan suya y empiecen a vivir en glorificación para ti, para que esto los una y los vuelva una familia íntegramente íntegra, en el nombre de Cristo. Sean benditos en tu nombre todos los que están escuchando esto. Permite que sus familias sean renovadas por medio del poder de la sangre de Cristo y puedan ellos conocer este poder del que habla tu palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo por hoy. Me da mucho gusto haber podido estar con ustedes. Espero que Dios siga bendiciendo sus vidas. Esperamos ser de bendición. Por favor, contáctenos. Allí en YouTube ya pónganle ahí ahí no es me gusta, no es cierto. En YouTube es suscribirse. Suscríbanse Dice y pongan en la campanita. La campanita es muy las importante para que lleguen las notificaciones. notificaciones. Y en Facebook denle, a ver si ahí sí, denle like. Y nos digan qué temas les interesa que hablemos Como para familia. desarrollarlos como familia. Y que tengan, si tienen alguna duda o algún problema, inclusive si quieren manifestar su problema, les prometemos no decir nombres aquí nos dijo fulana de tal que se está divorciando su marido, no vamos a decir eso. Lo que vamos a decir, bueno, alguien nos está diciendo esto, pide oración y quiere un consejo sobre esto, y con mucho gusto lo haremos. Bueno, pues nos despedimos. Gabriela Valdés, Dios les bendiga. Raquel. Y su amigo y servidor, el pastor David Carrillo, esperando que la paz de Dios y el gozo de Dios esté en su familia desde ahora y para siempre. Y si Dios quiere, nos vemos en la próxima.